Hola y hoy hablaremos del Amicoelias. Si bien la especie Amicoelias fragilimus es una especie dudosa, puede que sea el dinosaurio y el animal más grande que haya pisado la Tierra, superando incluso al Argentinosaurus de 45 m. El Patagotitán se lleva el récord del dinosaurio más alto y el Amicoelias se lleva el récord del dinosaurio más largo. El Amicoelias fue nombrado por Edward Drinker Cope en 1877. Los resultados del estudio de dos vértebras, huesos de cadera y un fémur se publicaron en 1878. Años después, en 1921, se encontraron más huesos. Cuando recientemente se encontraron, los expertos encontraron muchas similitudes entre este y el Diplodocus, solo las proporciones de algunos huesos son los que marcan la diferencia. La llamada Guerra de los Huesos fue parte importante en la historia del Amicoelias, que es un período oscuro en la historia de la paleontología. Esta guerra se refiere al enfrentamiento entre Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope. Ellos estaban embarcados en una carrera por demostrar quién era el paleontólogo que podía encontrar más especies nuevas de dinosaurios. Esta se convirtió en una historia de sobornos, robos y corrupción, incluso algunos ataques personales. El ganador de esta guerra fue Marsh, con la impresionante cantidad de 86 especies nuevas, mientras que Cope encontró 56. El problema fue que muchas de las especies que él descubrió ya habían sido descubiertas con anterioridad o que no estaban bien clasificadas y no se le dio crédito por estos hallazgos. Sin embargo, los que encontró son muy conocidos como el Triceratops, Alosaurio, Diplodocus y el Stegosaurus. Todas estas dudas sobre el trabajo de Cope fueron las que levantaron grandes dudas acerca de fraude o confusión acerca del hallazgo del Amicoelias. Historia y descubrimiento. En 1878. Edward Drinker Cope halló un hueso de 1 metro y 143 millones de años de antigüedad en Garden Park, cerca de Colorado Springs. Era una vértebra dorsal de un animal al que Edward llamó Amicoelias fragilinus. Pero el resto hallado era un trozo de vértebra, a la que Edward extrapoló una longitud de 2,5 metros. Esta vértebra correspondería a un dinosaurio de unos 60 metros y más de 120 toneladas. El resto de Amicoelias se trasladó al Museo de Nueva York junto a otros restos, pero el hueso de Amicoelias se perdió, y sigue sin aparecer, aunque es posible que ya se haya erosionado y sea irrecuperable. La comida se daba por temporadas, viviendo en un ambiente semiárido el tamaño completo de la Fragilinus, aunque advirtió que las proporciones relativas en diplodócidos podrían variar entre especies. Si se asume que las proporciones son las mismas de los diplodocos, Carpenter presentó una longitud total estimada de 58 m, estimación que está dentro de la gama presentada por Paul en 1994, que fue de 40 a 60 m. Carpenter precisó que incluso las estimaciones más bajas de la longitud para el A. fragilinus eran más altas que las de los otros saurópodos gigantes, tales como el Diplodócido supersaurus, 32,5 metros, el Brachiosaurido sauroposeidón, 30 m, y el Titanosauriano Argentinosaurus, 45 m. Longest Dinosaurus PNG. Comparación de Amicoelias fragilimus con otros saurópodos gigantes. Carpenter presentó proporciones más especulativas y específicas para el A. fragilinus, otra vez, basadas en un diplodoco, incluyendo una longitud del cuello de 16,75 m, una longitud de cuerpo de 9,25 m y una longitud de la cola de 32 m. Él estimaba la altura total de la pata delantera en 5,75 m y la altura del miembro trasero en 7,5 m, y la altura total, en el punto más alto en la parte posterior, en 9,25 m. La ballena azul, considerada como el vertebrado vivo más largo, alcanza 30,33 m de longitud. Amicoelias comparado con otros dinosaurios. PNG. Amicoelias comparado con otros dinosaurios. Mientras que el A. fragilimus era relativamente delgado, su tamaño enorme lo hizo muy masivo. El peso es mucho más difícil de determinar que la longitud en saurópodos, pues las ecuaciones necesarias, más complejas, son propensas a mayores márgenes de error basados en variaciones más pequeñas en las proporciones totales del animal. Carpenter utilizó la estimación de Paul de 1994 de la masa del Diplodocus carnegie, 11,5 toneladas, para especular que el A. fragilinus habría podido pesar hasta 122,4 toneladas métricas. Al principio se estimó como máximo 185 toneladas.
La ballena azul más pesada en el expediente pesaba cerca de 195 toneladas, y el dinosaurio más pesado conocido por restos razonablemente buenos, el argentinosaurio, 100 toneladas, aunque si las estimaciones del tamaño pueden ser validadas, todavía sería más ligero que Brachiosaurus, del que se estima que pudo pesar 220 toneladas, con base en una descripción de un fósil muy parcial, también muy cuestionado. Alimentación en herbívoro de este tamaño debía consumir una importante cantidad de alimentos. Un experto en el tema, Carpenter, hizo estudios en elefantes y rinocerontes, que son nuestros más grandes comedores de plantas, demostrando que tan como el amigo Elías tenían un sistema digestivo altamente eficientes. Esto quiere decir que las plantas que comían se quedaban en digestión mucho tiempo para poder sobrevivir con relativamente poca comida durante poco tiempo, esto por el tamaño estimado del amigo Elías. Un herbívoro de este tamaño definitivamente necesitaba una digestión eficiente para poder sobrevivir. Tenían una gran cantidad de cámaras de fermentación, lo que permitía que diferentes microbios se acumularan y fermentaran el alimento, enriqueciendo la digestión. Este tipo de digestión ayudaría mucho, sobre todo porque se cree que en el lugar en el que habitaban